¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro ciclo free paralelo a la Pre San Marcos. Hoy día nos estamos reuniendo para resolver la semana número 7 de este material. Es muy curioso, ¿ah? Es muy curioso este material, porque la semana 7 la Pre San Marcos trabaja el área de historia universal. Pero hay que tener en cuenta que en solo una semana la Pre San Marcos va desde invasiones bárbaras hasta la caída de la Edad Media. En pocas palabras, esta semana la Pre San Marcos trabaja invasiones bárbaras, imperio bizantino, imperio carolingio, imperio musulmán, feudalismo, cruzadas, renacimiento urbano comercial, la crisis del siglo XIV. 8 temas, chicos, 8 temas en tan solo una clase. ¿Te soy sincero? O mejor dicho, te pregunto, antes de yo serte sincero, ¿crees que en una semana de clase, o sea, en una clase, se pueden trabajar 8 temas a profundidad? ¿Mm? ¿Tú qué dices? Por eso es que yo siempre me mantengo en mi postura. ¿Ya? La gente que va a la pre San Marcos tiene que tener la mentalidad de competir. No creo que te metas a la pre queriendo recién aprender, porque vas a volar. Tocan muchos temas en poco tiempo, ¿correcto? Entonces, si tú quieres tener más información detallada de cada tema, desarrollada en hora y media, pues no dudes en meterte en nuestros cursos virtuales que puedes pedir información a las páginas que puedes observar en la parte inferior o comunicarte directamente con mi WhatsApp. Que ya sabes, ya sabes. Pero bueno, vamos a darle solución ya que este ciclo es gratuito para ti. Es un ciclo free de full práctica. Pregunta 1. La siguiente imagen se relaciona con el imperio carolingio, ¿sí? Observándola podemos señalar que en ella se representa la... Ya, mira, antes de ver la imagen, chicos, chicas y tú, antes de ver la imagen, ya nos está diciendo la pregunta que la imagen se refiere al imperio carolingio. O sea, de por sí ya nos está regalando una información. La siguiente imagen se relaciona con el imperio carolingio. Y por ahí ya tu cabeza tendría que hacer algo de feedback, ¿no? Imperio carolingio, Carlomagno. Imperio carolingio, la reconstrucción, bueno, se supone que tenía como objetivo reconstruir Roma occidental, ya. Alianza entre los cristianos y la élite política. Todo eso ya se te tiene que ir viniendo a tu cabecita. Creación de escuelas, ya, chévere. Ahora sí, veamos la imagen. La imagen nos presenta, vamos a ponerla para acá para no tapar, ahí está. La imagen nos presenta a un personaje que parece de la nobleza, que debería ser Carlomagno, ¿cierto? Acompañado de niños que parece que están con textos, podríamos deducir que se están educando, porque a su costado también hay adultos que están con textos. ¿Podríamos decir que es una escuela? ¿Podría ser? Puede ser. Pero el dato más importante de esa foto, o en todo caso de esa imagen, es lo que dice abajo. Charlemagne et l'école. Hablo en francés porque obviamente es la forma como está escrito. Te lo está diciendo en español Carlomagno en la escuela. Ujú. Por lo tanto, ya nos ha regalado, creo, demasiada información para sacar la clave, ¿o no? Si nos está hablando del Imperio Carolingio y nos muestran una imagen de una escuela, ¿cuál podría ser la clave? A ver, uno me dirá, profe, las universidades. Pero chicos, las universidades ya existían en en el Imperio Carolingio. No, las universidades surgen, como acá dice, en la Baja Edad Media. Y recuerda que el Imperio de Carlomagno es alta Edad Media. Por lo tanto, podemos descartar al ojo la D, descartada, recontra descartada. Luego dice, restauración de la unidad política sobre la base del cristianismo. Eso es cierto. El Imperio Carolingio tuvo como base las ideas cristianas. Pero pregunta, ¿la imagen tiene algo que ver con esa oración? ¿Hay relación entre el cristianismo y la base de la unidad política con esa imagen? No, ¿verdad? Como que no guarda relación. Así que por más que la oración sea verdad sobre el Imperio Carolingio, no tiene nada que ver con la imagen. La B dice educación impartida en las escuelas. Puede ser, porque incluso el texto te lo dice, Charlemagne et l'école, puede ser. La A, producción de textos manuscritos en latín en los monasterios. Pero esto ya se deduce con ver la imagen, latín, en los monasterios. ¿Y cómo sé? O sea, ¿cómo puedo deducir eso? Profe, porque acá dice Charlemagne et l'école.
pero eso no es una prueba para deducir que los textos están manuscritos los textos manuscritos, perdón, están en latín. Así que esta A es muy rebuscadita. En este caso, chicos, la clave es la B, la educación impartida en las escuelas fundadas durante el imperio de Carlomagno. Recuerda algo y te voy a regalar este dato porque tú eres un seguidor de nuestro canal y me caes súper bien, que Carlomagno le interesó mucho el sistema educativo. Tanto así que Carlomagno nos va a regalar tres tipos de escuelas. Las escuelas palatinas, básicamente para la nobleza, donde se enseñaban las 7 artes liberales, quadrivium, trivium. Nos va a regalar también las escuelas conventuales. Algunos textos los llaman también escuelas monacales. No está mal, porque básicamente se les enseña a los futuros sacerdotes. Es válido. Y tenemos también las escuelas parroquiales, donde se enseñaba cosas básicas a la población. Deducción. El Imperio Carolingio le interesa mucho el aspecto educativo. Por eso es que Carlomagno va a pasar a la historia como uno de los grandes personajes de la historia medieval. Clave B, sí. Vámonos a la pregunta número 2. Según la información brindada en el siguiente texto, complete los espacios en blanco. El calendario islámico, con la finalidad de unificar el imperio que fue generado en su expansión, espacio. Así, en la península arábiga, donde previamente estaba el uso del calendario lunisolar de 12 meses, se impondrá el calendario musulmán bajo el mando del califato, que tomó como punto de partida un hecho decisivo para el inicio de la religión islámica, la o huida de Mahoma a la Meca, de la Meca a Medina en la noche del 20 de septiembre del año 622. Una pregunta que cualquiera diría parece compleja, ¿no? Pero yo ya te lo he enseñado en los otros videos que siempre estamos haciendo, que no necesariamente los textos grandes significan complejidad. Lo que nosotros debemos hacer cuando veamos preguntas largas es tratar de sintetizar y agarrar información. ¿Cómo así? Tenemos que coger, y chicos, guarda ahí, no te emociones, algún punto del texto más sencillo para nosotros y en base a eso jugar con las alternativas. ¿Has revisado nuestro video de primer examen de la pre de este ciclo, 2021-1? Ahí les he regalado, o en todo caso les he dejado, estrategias para resolver preguntas de... Así que te recomiendo que lo veas. Listo, a ver, ya. Mira, acá te dan un dato, vamos a subrayarlo, muy valioso, chicos. Ustedes pueden dejarme en los comentarios sus claves. ¿Cuál consideras que podría ser la clave? Mira, acá te dan un dato muy valioso. La, espacio, huida de Mahoma de la Meca a Medina. Huida, ¿ok? Y mira, este hecho, que tenemos que saber cuál fue, se toma como punto de partida de la religión islámica. En pocas palabras, los musulmanes tienen otra forma de ver el mundo, muy distinta a nosotros, que profesamos en su gran mayoría la religión cristiana. Porque nosotros comenzamos nuestro calendario a partir de Cristo, ¿cierto? A partir de Cristo. En cambio, los musulmanes no. Los musulmanes consideran su calendario a partir de un hecho histórico en el cual Mahoma recibe una profecía, ¿no?, del arcángel Gabriel, en la cual el arcángel Gabriel le confiesa a Mahoma que él es el profeta del único Dios, Alá. Y la misión de Mahoma era difundir la fe. ¿Qué ocurre? Según esta revelación divina, Mahoma tuvo muchos problemas, porque imagínate pues, antes los árabes en su gran mayoría eran tribus politeístas, y que de la noche a la mañana aparezca un personaje que te diga que hay monoteísmo, como que no cuadró, ¿no? Muchos comerciantes se le fueron encima a Mahoma, lo querían limpiar, así que Mahoma tuvo que escapar, huye desde la ciudad de origen, la Meca, hasta Medina, en ese entonces se llamaba Yatrib. Por ende, ese acto para los musulmanes es el inicio de su era, es el inicio de su calendario. ¿Cómo se llama la huida de la Meca a Yatrib? Se llama la Égira, que es el inicio del calendario musulmán. Y si vemos las alternativas, la única que cumple con ese requisito es la alternativa A. Por ende,
Por descarte, al toque nomás deducimos que la clave era avioncito. No estaba tan difícil, simplemente había que recordar este acontecimiento de Mahoma cuando huye para que así nazca la era musulmana. ¿Correcto? Hay que también tener en cuenta que cuando muere Mahoma aparecen califas. Profe, ¿qué es un califa? Eso que veo en las noches ahí en mi... Por favor, muchachos, un poco más de control. Eso no es. Califa es un sucesor de Mahoma. Se les llama a los califas sucesores de Mahoma. O en todo caso, se les llama sucesores de Mahoma a los califas. ¿Correcto? Hay que tener bastante en cuenta ese detallito. Chicos, bien. Vámonos entonces a la pregunta número 3. El feudalismo fue un sistema de organización política, económica y social que se desarrolló en el siglo IX al siglo XIII. Vamos a subrayar esto. Y que predominó en Europa Occidental, ¿ya? Sobre sus principales características, ¿ya? Muy bien, acá tenemos que leer sí o sí las 4 oraciones. ¿Qué es el feudalismo? ¿Qué cosa es esto? En primer lugar, el feudalismo es un sistema europeo. Feudalismo como tal no ha existido en Asia, no ha existido en África, no ha existido en Oceanía, no, es un sistema netamente europeo. ¿Por qué se caracteriza el feudalismo? Ya. En primer lugar, este sistema es militar, es económico, es social, es político, que permite que un hombre libre sea dominado por otro hombre. ¿A cambio de qué? Bueno, muchas veces este hombre libre se somete a cambio de protección. Yo me entrego a ti, guarda, no te emociones, yo me entrego a ti a cambio de que tú me protejas. Este sometimiento, ok chicos, se llamará feudalismo. El feudalismo se basa en la producción, sobre todo, ¿no? De tierras, en el usufructo. Muchas personas, colegas, escucho decir que el feudalismo se basa solo en tener tierras, ok, pero la tierra hay que producirla. De nada te sirve a ti tener 20 parcelas de tierra si es que tú no las trabajas. Era necesario que esas tierras sean trabajadas. ¿Sí? Bien. Entonces, la número 1, vamos a ponerlo acá con un lapicito. La número 1 dice, fragmentación del poder que pasó a manos de los señores nobles. Es decir, durante el feudalismo el poder estaba fragmentado. La respuesta es verdadero. Recuerda que en el feudalismo el rey ya no tiene poder. Ahora son los señores locales, los señores feudales que se han apoderado. Ahora estos señores locales están arriba. Pero ojo, estos señores feudales son muchos. Por eso que en términos políticos podríamos decir que hay poliarquía en términos políticos, porque hay muchos gobiernos, hay muchos feudos. Es como que haya un señor feudal por aquí, un señor feudal por aquí, un señor feudal por allá. Hay muchos señores feudales, cada uno con su respectivo poder. Por eso que la pregunta 1 podríamos decir que es verdadero. Muy bien, con eso descartamos la A, descartamos la D. La agricultura fue desplazada por el comercio y la circulación monetaria. Una pregunta. Si yo te estoy diciendo que en el feudalismo lo más importante es el usufructo, es decir, la producción de tierra, ¿qué actividad sería la más importante? Si te hablo de usufructo, la actividad más importante, ¿cuál sería, campeón, campeona? La agricultura. En la época feudal es la actividad que predomina. ¿Y sabes cuál es la que decae? El comercio. Y esto tiene una explicación. Un feudo lo tiene todo. Un feudo, como tiene producción, no necesita comercializar a gran escala. ¿Ya? No lo necesita. Por eso es que el comercio disminuye. El intercambio monetario disminuye. Porque no hay la necesidad de hacer transacciones. Por eso que la alternativa 2 es falso. La agricultura no fue desplazada, al contrario, la agricultura fue la base económica. Ya salió la clave. ¿Sí? La única, porque descartamos al toque la B. La clave tendría que ser casita. Profe, pero compruébelo. Ya te lo compruebo. Crisis del poder de la iglesia debilitada por los señores locales.
¿Qué? ¿Acaso la iglesia y los señores feudales estaban distantes? Nada que ver. Los señores feudales y las iglesias estaban emparejados. Una prueba de ello fue cuando se convocó a la Guerra de Cruzadas, cuando el Papa Urbano II convoca en el Concilio de Clermont. Primero, fueron muchos campesinos, ¿no? Mucha gente de pueblo, donde perdieron, ¿no? Al mando de Pedro el Ermitaño. Esa cruzada fue la popular, pero inmediatamente se soluciona con la llegada de señores feudales, como Godofredo de Bouillon, Balduino de Flandes, Raimundo de Tolosa, que sí eran señores feudales y tenían el apoyo del Papa. Por ende, ahí podemos entender que hay una relación. Crisis del poder de la iglesia con los señores, al contrario. Nada que ver, esto es falso. Oración 4, establecimiento de la economía de autoconsumo. Claro, lo que te expliqué. Cada feudo, cada feudo es independiente, tiene su propia producción. Por lo tanto, sí, hay un autoconsumo. Obviamente esto es verdadero. La clave ya salió al ojo, era casita. Pregunta 4. El siglo XIV comprende un periodo de crisis que significó la disolución y declive del sistema feudal. Dicha crisis se produjo por una serie de factores, tales como, ya, mira, a ver, vamos a subrayar esto. A ver, vamos a subrayarlo. Ajá, siglo XIV. ¿Sí? Esto es lo que nos pregunta, siglo XIV. Y nos hablan de la disolución y declive del feudalismo. O sea, para esta época el feudalismo ya estaba desapareciendo o ya casi muerto. Dicha crisis se produjo por una serie de factores. Ajá. Se están preguntando sobre los factores de la crisis del siglo XIV. Anota, factores, causas. ¿Cuáles fueron las causas para que se produzca esta crisis en el siglo XIV? Uno, los cambios en los patrones climáticos europeos, y nos ponen como ejemplo la pequeña edad del hielo. Eso es verdadero. En esa época, el siglo XIV, se dice que Europa atraviesa una de las temperaturas más frías de su historia. Estas temperaturas frías hicieron que muchos campos agrícolas se vuelvan improductivos. Al ser campos improductivos, todo decae. No hay agricultura, la gente no tiene que comer, la gente no tiene que comer, está desnutrida. Estás desnutrida, estás propensa a contraer enfermedades. Si contraes enfermedades, te mueres. Por lo tanto, sí fue un factor que va a ser considerado como causante de la crisis del siglo XIV. Like para la oración 1. 2. El arte y la literatura inspiradas en el tema de la muerte y el fin de los tiempos. Pregunta, ¿eso es una causa para que se desarrolle el siglo XIV? ¿O más bien eso es una consecuencia de la crisis que hay en el siglo XIV? Por ejemplo, te comento una breve anécdota, ¿sí? Cuando he enseñado en escuelas, a veces he conocido jóvenes o incluso señoritas también, que tienen un diario, o no sé cómo llamarlo, un cuadernito, donde dibujan, ¿no? No sé, de repente en una clase están aburridas y se ponen a dibujar. Y en estos dibujos a veces reflejan tristeza, ¿no? Así personajes medios oscuros, medios tenebrosos. Y uno le pregunta, oye, pero ¿por qué has dibujado esto? Entonces, una de las razones por la cual de repente expresan esos dibujos es porque, como te digo, se encuentran tristes. De repente han sufrido una decepción amorosa. De repente en casa no reciben la atención requerida de sus padres. Entonces, podemos entender que esos dibujos que hacen es una consecuencia del trato que tienen con su familia. Entonces, quiero que lo entiendan bien, porque obviamente nosotros tenemos también algunos cursos que son de paga, ¿no? Y así deseas saber más, puedes comunicarte de manera directa. Y cuando hemos resuelto esto con algunos chicos, me decían, profe, pero la 2 es verdadero. Es que chicos, entiendan que una cosa es causa y otra cosa es consecuencia. ¿Sí? Una cosa es causa y otra cosa es consecuencia. Perú no irá al Mundial, queda eliminado de la intención de ir a Qatar 2022. Esa vendría a ser la consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De haber jugado mal, de haber perdido puntos de local, de no de repente pues estar comprometidos, no sé. Esas pueden ser causas, ¿no? No estar comprometido, haber perdido de local, son causas. ¿Cuál es la consecuencia? No vamos a ir.
Ay, profesor, no me haga recordar el partido de ayer, YouTube. Ese tiempo tragedia fue. Pero te das cuenta, entonces cuidado que la oración 2, que mucha gente me decía, profe, pero esto es verdadero o no. Es que te están preguntando, mira, lo vuelvo a subrayar, factores, causas, y la 2 es consecuencia. Por ende, esto es incorrecto. 3. Las revueltas y levantamientos campesinos ocasionadas por la hambruna. Nuevamente, ¿esto es causa o es consecuencia? Vamos, dímelo. ¿Eso es causa o eso es consecuencia? Que los campesinos se levanten porque hay hambruna. Es como cuando hay marchas en Cusco, ¿no? Por el paro agrícola y todo esto que está generándose. Eso es una consecuencia de lo que está haciendo el gobierno. Es una consecuencia. Por lo tanto, esto tampoco es un factor, pues. Hay que, a ver, lo voy a poner de nuevo por si la gente huele en esta pregunta. Factor se refiere a causa, chicos. Se refiere a causa. Entonces, no te están preguntando sobre la consecuencia de la crisis. Oración 4. La propagación de la peste negra, bubónica, neumónica y septicémica. Esta sí es una causa para que haya crisis. Por ende, la clave de la pregunta número 4 es 1 y 4. Pedazo. Espero que hayas captado la figura. Espero que hayas captado la idea de esta preguntita. Por eso que en una pregunta de eco hay que leer e interpretar bien. Ya, chicos, no te olvides, por favor, dejar tu like. Tienes que dejar tu like para ayudarnos así a crecer este proyecto. Y la intención es terminar las 18 semanas de la pre. Todo depende de ti, porque si en algún momento ya, digamos, el profe ya se siente saturado, se cansa, es normal. Sí. Los videos quedan ahí, entonces todo depende de ti para que esto siga creciendo y poder transmitir siempre. No te olvides también, antes de resolver la última pregunta, que el día lunes estamos transmitiendo en la noche la resolución del examen de la pre. El segundo examen de la pre que se va a tomar el domingo lo vamos a solucionar el día lunes, cuando ya salgan obviamente las preguntas. Como es virtual, no se tiene tan rápido. Así que ya sabes, el día lunes espero verte en la nochecita, promedio de 8 o 9, como estos live que hacemos, poder compartir lo que ha venido en la pre, ¿no? Desde la semana 1 en adelante. Bien, concluimos con esta pregunta. Señor, te rindo homenaje y lealtad, y me convierto en hombre tuyo de boca y manos, oye, ¿qué? Es decir, al hacer el juramento y colocar las manos entre las de su señor. Y juro y prometo guardar fidelidad y lealtad a ti contra otros y proteger tus derechos con toda mi fuerza. ¿Ok? Nos ponen ahí la fuente. ¿Qué podemos afirmar según el texto? Madre, profesor, este texto pues es una declaración de amor. Tranquila, tranquila, amiga. No, esto es una manera de cómo estaban interactuando dos individuos, que eran varones. Ni siquiera hombre, mujer, no, 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 varones. Profe, LGTB, no seas enfermo. En esta época, estas relaciones se daban por un tema de dependencia personal, hay que llamarlo así. Ahorita te lo voy a explicar. Ahora, quiero subrayar algunas cosas interesantes. Señor, te rindo homenaje y lealtad. Me convierto en hombre tuyo, de boca y de manos. Al hacer el juramento y colocar las manos entre las de su señor, mira, colocar las manos entre las de su señor. Y juro y prometo guardar fidelidad, lealtad contra ti y contra otros, y proteger con toda mi fuerza. ¿Quién crees que le está diciendo eso al Señor? Que se compromete en ser un hombre leal, un hombre honesto, que va a dar hasta su vida, ¿no? Con las manos entre las de su Señor, ya. ¿Qué podemos afirmar? Dice, forma parte del juramento de servidumbre entre el señor feudal y un campesino. Ok, vamos a ponerle un puntito. Vamos a ponerle un puntito. Luego dice, relación de vasallaje se mantenía hasta la muerte de uno de los firmantes. Vamos a poner un puntito. La iglesia carolingia redactó el juramento en busca de hombres virtuosos y leales. Esta sí la descartamos al ojo, porque el tema central del texto es el feudalismo. Descartamos al toque. Durante la ceremonia de homenaje se hacía la lectura de un juramento de fidelidad. Ok, vamos a ponerle también puntito. ¿Cuál podría ser la clave? Ok,
Durante el feudalismo existieron sistemas de dependencia. Durante estos sistemas de dependencia, el señor feudal se iba a relacionar con su gente, sus vasallos y con sus siervos. Pero la relación que yo, vamos a suponer que yo soy un señor feudal, la relación que yo tengo con un vasallo no puede ser la misma que la que tengo con mis siervos. Es obvio que la relación con mis siervos es distinta, es más que todo de servidumbre. En cambio, la relación con mis vasallos, que son nobles, es feudo-vasallática. Primera conclusión de la pregunta 5. Existen dos tipos de relaciones, de servidumbre con el siervo y feudo-vasallática con el noble. Ahora, si nosotros leemos bien la pregunta, ¿qué te parece más, según el texto? ¿Una relación entre un señor feudal con su siervo o con su vasallo? O sea, según lo que lees, colocar las manos entre las de su señor y juro prometer guardar fidelidad y lealtad contra ti y contra otros y proteger tus derechos con toda mi fuerza. Eso es una relación entre quién? Es una relación entre nobles, es decir, entre un señor feudal y un vasallo. Por lo tanto, descarto la oración A. Forma parte del juramento de servidumbre entre el señor feudal y el campesino, no. Los campesinos no van a juramentar así. Los campesinos tienen otra forma que se va a llamar, como te dije, la servidumbre. Pero la pregunta se centra en el sistema de relación feudo-vasallático, en la cual el vasallo se arrodilla ante el señor. Se arrodilla, bueno, ahorita mi cámara está enfocada para mirar así, ¿no? Pero se arrodilla, así, te rodillitas. ¿Sí? Tranquila, amiga, no te emociones, pero te arrodillas. ¿Por qué te arrodillas? Porque le vas a jurar fidelidad, le vas a jurar al señor feudal ayuda, asesoría, incluso le ofreces tu caballería en situaciones de guerra. A eso se le llama homenaje. Obviamente el señor feudal agarra tu mano, incluso dicen que a veces te podía dar un beso en la mano, para sellar esa relación. A eso le llamaba investidura, ¿sí? Por lo tanto, hay una relación de dependencia. Señor feudal, vasallo. Vasallo, señor feudal. Interdependencia, ¿sí? Profe, ¿y cuándo terminaba la interdependencia? Chicos, la interdependencia era eterna. El juramento de fidelidad era para siempre. Nada que, no, profe, ¿cómo que? Lo siento. Este juramento de los señores feudales y de los vasallos eran eternos, por eso se prometían fidelidad, pues. Veamos las alternativas. Habíamos descartado la oración A, porque no se trata de campesinos. Habíamos descartado la oración C, porque es feudalismo, no imperio carolingio. ¿Cuál será? La relación del vasallaje se mantenía hasta la muerte de uno de los firmantes. O sea, yo soy vasallo y tú eres señor feudal. Ya, si te muere el señor feudal, entonces el vasallo ya queda libre. Me liberé de ese maldito! No, seguía existiendo una relación de dependencia. Si el señor feudal dejaba un heredero, el vasallo tenía que seguir estando con su señor feudal. Esa relación se mantenía. Por lo tanto, la B también descartamos. La clave de la pregunta 5 sería, durante la ceremonia del homenaje se hacía la lectura del juramento de fidelidad. Ahí está, chicos. Este es el homenaje. Este es el homenaje. Se me fue muy larga la dice. Este es el homenaje. Tómale captura a este cuadrito. ¿Ah? Esto lo hacemos en nuestros cursos virtuales, pero ya te lo estoy dejando gratis. Tómale captura, espera, que salga bonito. Ya, listo, bacán. Ahora sí, chicos. Listo, la clave de la pregunta número 5, entonces sería dedazo. Dedazo. Chicos, quiero decirles que no se olviden que el día domingo estamos resolviendo el examen de la pre. Estamos resolviéndolo en vivo también. Probablemente 8 o 9 ya les estaré anunciando ahí por el canal. Muchas gracias por ver este live y ya nos estaremos viendo en una nueva transmisión. Chao, muchachitos. Cuídense bastante. Buenas noches para todos.